Chile, ¿sí? Bolivia, que es esto de acá. Perú, muy bien, acá. Ecuador y Colombia, ¿ya? Todo partiendo desde el Cusco, ¿no? El Cusco era el ombligo del mundo, como dice acá su significado, el Guatanay, ¿sí? Bueno, las regiones, estaba el Chinchaysuyo, que era la costa y sierra norte. El Chinchaysuyo podemos ver en este mapa el color verde, que comprendía los países de Ecuador y Perú, ¿ya? El Collasuyo, que era la meseta del Collao, que correspondía, y lo tenemos acá, el Collasuyo, ¿sí? En esta parte, ¿ya? El Collasuyo, que estaba con los países de Chile, Argentina, Bolivia y también Perú, ¿ya? El Collasuyo. El Contisuyo, y lo tenemos acá, el Contisuyo, que correspondía solamente a la región del Perú. Y era la costa central. Y el Antisuyo, que era la ceja de selva, podemos identificar acá, con la parte de la selva boliviana, que es la parte norte, también la parte de Tarija, ¿no? Chuquisaca, ¿ya? Después tenemos la parte del Perú, Ecuador y Colombia, ¿no? Todo lo que es la parte del Antisuyo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las cuatro regiones, no? Chinchaysuyo, Collasuyo, Contisuyo y Antisuyo. Y todo esto se llamaba el Tahuantinsuyo, ¿ya? El Tahuantinsuyo, o el Imperio Incaico, tenía una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados. Tenía 15 millones de habitantes, desde lo que era el Ecuador hasta el norte de Chile y Argentina, hasta el sur de Argentina, y tenía más de 200 pueblos, autoridades, los gobernadores y los curacas. ¿Ya? Vamos a nosotros identificar, obviamente, desde 1438, la conquista con Pachacútec de los reinos aymaras, ¿sí? Hasta 1453. Y luego entra Tupac Inca Yupanqui o Tupac Yupanqui entre 1463 hasta 1483, conquistando los otros territorios. Y finalmente de 1483 a 1525, terminando con Huayna Cápac, ¿no? En la época de la extensión o expansión del Imperio Incaico. Bueno, estos datos son un poco más fáciles de verlos cuando tienes la ayuda, ¿no? Bueno, los incas tienen origen mitológico y eso establecía principalmente que partían desde lo que vendría a ser el inicio de los dos hijos del dios Huiracocha, que vendrían a ser Manco Cápac y Mamaocllo, quienes establecieron la fundación del Cusco, ¿no? Con el Machu Picchu. Ya, esta es una teoría, obviamente, de Garcilaso de la Vega, ¿ya? La teoría de Juan de Betanzos, que establece la mitología de los cuatro hermanos Ayar, donde van a ir fundar los cuatro suyos, como Ayarcachi, Uchu, Auca y Manco, ¿ya? Estableciéndose la fundación de los cuatro suyos en los hermanos Ayar. Pero la idea más creíble o la teoría más creíble para los incas es obviamente la teoría de Manco Cápac, porque fue su primer inca. También se va a tomar en cuenta la conquista de los reinos aymaras a través de la ruta de los pueblos puquinas. Les llamaban a los reinos aymaras como pueblos puquinas, por esa misma razón, porque antes de los aymaras estaban los tihuanacotas que hablaban el puquina en la meseta del Collao, ¿ya? Entonces, ahí va a ir viendo tal vez el origen arqueológico con la fundación de algunos templos que se van a dar específicamente en sectores estratégicos. Bueno, Garcilaso de la Vega escribe un libro que se llama Comentarios Reales del Inca, donde va a presentar el Capacuna o también la lista oficial de los incas. Estudiando su árbol genealógico, él va a establecer principalmente quiénes fueron sus antepasados. Y bueno, y va a establecer en dos tipos de edades, es el Urincusco y el Anancusco, y en tres etapas, la etapa curacal o tribal, que es la etapa aldeana, la etapa de la confederación o protohistórica, que es la etapa intermedia, y la etapa del imperio, que es la etapa histórica, que es la expansión. Va a establecer principalmente a el primer inca como Manco Cápac, cuyo hijo es Sinchi-Roca, como la etapa curacal o tribal, la etapa aldeana. Y luego viene Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Capa Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha como la etapa de la confederación. Pero el Urin Cusco o el viejo Cusco termina con Cápac Yupanqui.
Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui fueron parte del antiguo Cusco. El nuevo Cusco, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha. Hasta ahí todavía no iba a ser la conquista de los reinos aymaras. Empieza la conquista con Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Estamos con los colores acá, resaltando principalmente estos tres incas. Y claro, Huáscar y Atahualpa eran los mellizos hijos de Huayna Cápac. Entonces, vamos a tomar en cuenta nosotros que desde acá empieza la época del imperio incaico, desde la etapa del imperio, la etapa imperial, ¿no? Que es una etapa histórica. ¿Ya? A ver, mencióname los 5 primeros incas. A ver, Reina. 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 No, no me la sé. No me la sé, pero estás ahí en pantalla, a ver cómo que no me la sé. ¿Qué pasa? Léeme los 5 primeros incas. Bueno, Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui. Así es, estos pertenecen al viejo Cusco, ¿ya? Al Cusco antiguo. Ok, muy bien. Veremos el nuevo Cusco, el Anan Cusco. A ver, Ronald, el Anan Cusco. ¿Quiénes se encuentran los 4 primeros incas del Anan Cusco? O los 3 primeros incas, a ver. Ya, Inca Roca, Yaguarhuanca y Huiracocha. Eso, muy bien. Ya hasta ahí terminamos las primeras 2 etapas. Ok, a ver, Gabriel. ¿Quiénes fueron los que dieron origen al imperio incaico? A ver, que esos 3 incas, a ver, desde lo que vendría a ser la etapa, la etapa imperial. ¿Escucho? Sí, a ver. ¿Qué ha dicho? ¿Quiénes fueron los 3 incas que empezaron a hacer el imperio incaico, a expandir? Están ahí con color amarillo. Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac. Así es, muy bien. ¿Ya? Hay que saber, ¿no? Si te van a decir, a ver, ¿quién fue el primer inca? ¿Quién me responde esa pregunta? A ver. Manco Cápac. Eso. ¿Quién fue el inca que empezó con el imperio incaico, con la conquista? Pachacútec. Así es. ¿Qué número de incas es ese? El 10º. No. El noveno. El noveno inca, Pachacútec. ¿Quién fue el sucesor de Yaguarhuaca? Huiracocha. ¿Quién fue el antecesor de Maita Cápac? Yoque Yupanqui. Así es, antecesor quiere decir antes, sucesor quiere decir después, ¿no? Así es, muy bien. ¿Ya? ¿Cuántos incas en total hubieron dentro de la lista oficial de los incas? 13. 13, muy bien, los 13 incas, ¿no? ¿Será complicado memorizarse 13 nombres? ¿Cómo es? ¿Qué dices, Marvin? No es. No es, ¿no ve? Entonces ahí Manco, Cápac, Sinchi, Roca, Yoque, Yupanqui. Es como canción, o sea, si repetíamos en la universidad, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a nosotros tratar de identificar esto, ¿ya? Bueno, desde Pachacútec, el noveno Inca, empieza la expansión del imperio incaico, ¿no? Conquistando la meseta del Collao, donde se encontraban, obviamente, los reinos aymaras. Y pues ya una vez conquistados se establecían los mitimaes o también pues los esclavos, ¿no? Desterrados de sus lugares de origen para trabajar en lo que es la reconstrucción, obviamente, del Cusco, ¿ya? Entonces, Pachacútec logró alianzas con los chinchas y también va a vencer a unos pueblos, los pueblos de los chimú, ¿ya? Luego viene Tupac Inca Yupanqui o Tupac Yupanqui, denominado el más grande conquistador, ¿ya?
conquista lo que es Jacamarca, Chachapoyas, Cañaris, Quito, Chile, ¿ya? Va a conquistar en el norte esos territorios. Va a hacer una expedición marítima en su barco llamado el Rapa Nui, ¿ya? Va a construir escuelas. Las escuelas recibían el nombre de Ajiahuasi, las casas de los maestros, Ajiahuasi, y va a instaurar dentro el sistema decimal a través de los quipus, ¿ya? Y el último, Inca Huayna Capa, que es donde culmina la expansión del incaico o del imperio incaico, va a establecer principalmente la sublevación de algunos pueblos del norte, ¿no? Que iban siendo prácticamente hacia el Ecuador, hacia el lado de Colombia, ¿ya? Estableciendo eso. Muy bien, para principalmente los incas poder conquistar, establecieron un tipo de religión que era la religión politeísta. Pero uno de los dioses dentro de estos, un principal dios, era el dios Inti, que denominado así el dios Sol. Pero el dios más primordial era el dios creador, el Viracocha. Viracocha, o también pueden escribirse Huiracocha, ¿ya? Como les decía, el Viracocha es una escritura un poco más al castellano. El Huiracocha con W es una escritura mucho más al quechua, ¿ya? Y no solamente tenían al Huiracocha o al Inti, también tenían lo que vendría a ser a los dioses, como el caso de Pachamama, Mamaquilla, que era la diosa luna, Pachacama, que era el dios de las aguas, de los vientos, ¿ya? Los apus tutelares, que eran lugares ceremoniales de manera natural, cerros, ríos, ¿ya? Bueno, la lengua que se hablaba en el Imperio Incaico era la lengua quechua, o también llamada runasimi, lengua dulce, ¿ya? Muchos podían utilizar un dialecto distinto al quechua, pues eso no estaba prohibido, pero sí para comunicarse en su forma general era el quechua como tal, ¿ya? Bueno, los incas establecían una sociedad ya estratificada. Si en los reinos aymaras teníamos obviamente una jerarquía, pues en los incas vamos a identificar la siguiente. Tenemos a la realeza, que estaba formada por el inca, por Coya. Coya era su esposa y Auqui era su heredero, ¿ya? Entonces ahí teníamos la nobleza o la realeza, ¿sí? Luego tenemos la nobleza de sangre, en el cual se encontraban los orejones, vale decir, las familias directas del Inca, los primos, sobrinos, hermanos. Y estos eran denominados panacas. Las panacas eran las familias de la realeza conectado con la nobleza de sangre. La nobleza de privilegio, aquí se encontraban funcionarios que destacaban según su criterio, como el caso de sacerdotes, jefes militares y maestros llamados aglias, luego cambiado por amautas. Y la nobleza local, donde entraban las autoridades, los curacas, los gobernadores, los chimocapac y los chinchaycapac, que eran obviamente la agrupación de gobernaciones de los guamanis, ¿no? Que eso vamos a ver en un poco más profundo, se ve en la parte de cívica, ¿ya? Y luego tenemos el pueblo, los mitimais y los yanaconas, los hatun runas, los mitimais y los yanaconas, que son la parte del pueblo, ¿ya? Eso lo vamos a explicar un poquito más en esta partecita, que aquí está el pueblo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, la sociedad inca está compuesta por realeza, nobleza y pueblo. A ver, repiten. ¿Quiénes conforman la sociedad incaica? A ver. Realeza, nobleza y pueblo. Eso, la realeza, ¿quiénes eran? A ver. El Inca, su esposa, la Coya y el heredero Auqui. Eso, el Inca, su esposa y él y su hijo, ¿no? ¿El Inca tendría más de una esposa? A ver, ¿qué creen ustedes? Sí. ¿Verdad? Tenía más de una esposa, pero ¿quién llevaría el título de Coya, o sea, de reina? Aquella mujer que ha sido embarazada del Inca, digamos. Bueno, todas fueron embarazadas del Inca, ¿no? Sería el primer hijo. Eso, la mujer que le diera el primer hijo varón, el cual sería su heredero. Y ese hijo varón recibiría la nominación de Auqui.
Aoki, ¿no? El heredero. Se lo entrenaba al Aoki, no era cualquiera. Ya, después de la nobleza, ¿quién viene? Digo, después de la realeza, ¿quién viene? Después de la realeza viene la... Nobleza. ¿Y se divide en? 3. ¿Cuáles son? A ver, Marvin. La nobleza de sangre, de privilegio y local. Eso, y de sangre es entendible, ¿no, Marvin? Sí, sí. Sí, ¿lo ve? Porque sangre significa que es familiar del Inca. ¿Sí? ¿Cómo se denominaba las familias incaicas en la época de los incas? ¿Con qué nombre se les ponía? Los orejones. Bueno, los orejones sí eran ellos, ¿no? Pero se les llamaba las panacas. Panacas significa familias reales, ¿ya? Panacas, ¿ya? Porque si tú dices guerra de panacas, cuando hablamos de guerra de panacas, especialmente con Huáscar y Atahualpa, decimos guerra de familias reales, ¿ya? Y bueno, y la nobleza de privilegio, pues los que sobresalían, ¿no? Dentro del imperio, guerreros, sacerdotes, ¿no? Maestros. La nobleza local, las autoridades, ¿no? Gobernadores, curacas, ¿ya? Los gobernadores eran las autoridades principalmente de cada suyo, del Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo, había un gobernador por cada suyo y se llamaban los Suyuyuk Apus, ¿ya? O Apunchik, no sé, diferentes nombres que se les pone. En el caso de los curacas eran los alcaldes o los gobernadores de cada pueblo. Había más de 200 pueblos en el Incario, ¿no? Y bueno, y en el pueblo tenemos a los Atunruna, que lo vamos a ver más adelante, los Mitimaes, los Yanaconas, ¿ya? Así es, jóvenes. Entonces vamos identificando nosotros esto, ¿no? Las categorías de la sociedad incaica. Bueno, el Inca era la máxima autoridad, el Inca era el dios de los incas, o sea, el rey de los incas era el Inca, el dios vivo, era la encarnación del dios Sol. El Inca establecía la ley, por encima de él no había nadie más, ¿sí? El Inca, o sea, por debajo del Inca estaban todos. Ya vivía en un palacio rodeado de lujos, pues como tal, ¿no? Como un rey, en realidad. Y vestía todas las más finas telas, las joyas, ¿no? Tenía ciertos símbolos el Inca, ¿no? Como el caso de la corona, el cetro, el escudo, etc. Coya era la esposa del Inca quien le daba el primer hijo varón. Y en su ausencia del Inca, ella tal vez sustituía al gobierno del Inca mientras el hijo pueda crecer. Vean, los amautas, llamados también antes los aglias, eran los maestros que enseñaban en los yachaiguasi. Yachaiguasi significa casa del saber en quechua. Ahí vamos a ir viendo quiénes educaban dentro de los yachaiguasi, pues la nobleza de sangre solamente, ¿sí? Que en realidad eran solo los varones educaban, las mujeres no. La nobleza de privilegio, pues eran aquellos que ascendían a una clase mucho más popular, o digo, mucho más reconocida, ¿no? Como autoridades, ¿ya? Ahí vamos identificando nosotros en la nobleza de privilegio a las autoridades correspondientes, como los curacas, los gobernadores. Y los sacerdotes también eran parte de la nobleza de privilegio, ¿ya? Bueno, en el caso del pueblo, habíamos visto, aquí tenemos a los Atunrunas, que eran los que se dedicaban a la agricultura. Los Mitimaes eran personas que se trasladaban desde los pueblos donde habían sido esclavizados, de la meseta del Collao hacia el Cusco para hacer principalmente trabajos, ¿no? Ya sea de agricultura, de construcción, ¿ya? Y los yanaconas, que eran prisioneros de guerra, a quienes se les perdonaba la vida, pero trabajaban en la tierra específicamente del Inca y de las panacas, ¿no? Los yanaconas. Los yanaconas no tenían derecho a un pedazo de tierra, pero sí los jatunrunas y los mitimaes. Se les daba una porción de parcela para la cosecha de los alimentos de forma equitativa. Pagaban impuestos los mitimaes, pagaban impuestos los jatunrunas, los yanaconas no pagaban impuesto o no pagaban tributo porque trabajaban en las tierras del Inca, ¿ya? Bueno, la educación, como hemos dicho hace rato, era solamente privilegio de la nobleza de sangre, ¿ya? Y obviamente de la realeza, ¿no? Se educaba en una escuela especial. El maestro que los educaba era el Ahmauta, llamado así Ahmauta o también Aglia anteriormente, ¿ya?
Los que pertenecían al pueblo, los Hatunrunas, Yanaconas o Mitimaes, no se educaban, no iban al colegio. Siendo varones incluso no se educaban. Se educaban en el pueblo, ¿sí? Su educación iba de padres a hijos, ¿ya? Bueno, en las escuelas, en los aglias o en los yachayhuasis, habían aplicado lo que son los quipus, que era el conteo por un conteo que iba del 1 al 9, ¿no? Los incas no conocían el 10. Entonces, lo único que establecían era contar con los quipus conatados, tanto los ganados, o sea, el ganado, la cosecha, el tributo, ¿no? Cada elemento tenía un color distinto, ¿sí? Distintos colores, por ejemplo, colores a los animales, a los frutos, a los guerreros. Era un mecanismo principalmente de control netamente económico, ¿no? Bueno, en la sociedad incaica vamos a establecer nosotros las 3 reglas de oro, ¿no? Que vamos a llamar. Amaquella, Masúa, Mayuya. No seas flojo, no seas ladrón, no seas mentiroso, ¿sí? Los incas todos, el trabajo para los incas no era necesariamente una obligación, sino era un deber. Era necesariamente que todos debían hacerlo. Desde los más pequeños hasta los muy viejos trabajaban, ¿sí? En diferentes áreas, ¿no? Entonces, ahí vamos a nosotros identificar esto de las 3 leyes de oro de los incas. ¿Cuáles son esas 3 leyes? Amaquella, Amasúa, Mayuya. Así es. ¿Eso se plantea también en nuestra época o no? Sí. Sí, ¿no? En las comunidades yo creo que hay mucho más. ¿Ustedes creen que en las comunidades hay mucha más disciplina con relación a esto que en la ciudad? ¿Cómo es? En las comunidades sí, obviamente. Creo que manejan más esto. Es más estricto, ¿no? Sí. Las comunidades, así es. ¿Ya? Muy bien. Bueno, la organización política donde se encontraba el Inca, el Consejo Imperial y los curacas, ¿ya? El Inca, bueno, era el máximo jefe, era el jefe militar, tenía el poder divino porque era el hijo de Dios. Su poder pasaba por herencia porque era de padres a hijos, ¿no? Mi padre fue Inca, me toca a mí ser Inca por ser el único, ser el primogénito, el mayor. Cuidaba del pueblo y era el dueño de todo el Inca, todo le pertenecía al Inca. El Consejo Imperial estaba compuesto por los ancianos y también por la clase noble, o sea, la nobleza de sangre pertenecía al Consejo Imperial. Los que eran próximos al Inca, ¿no? Como sus tíos, sus hermanos, ¿sí? Pertenecían a este Consejo Imperial. Y pues, y los curacas, que eran los jefes de cada comunidad, de cada pueblo, de cada ayllu, que se encargaban de cobro de tributo. Sabes tú que un curaca, una vez que llega a la conquista, cambia de nombre, ¿no? Ya no era curaca, era cacique después de eso. Bueno, los incas basaban su tributo en la parte de la agricultura y ahí se fundamentaba la parte económica. La agricultura era principalmente el elemento trascendental de trabajo del Imperio Incaico, ¿sí? Se hacían las ainocas es la rotación de tierras, la rotación de cultivos cada 4 años. Se hacía también la distribución de las tierras de manera equitativa. El trabajo colectivo y obligatorio, el aini y la minca. Las irrigaciones, ¿no? Ellos utilizaban lo que son las terrazas, los acueductos, los canales, que vamos a ver más adelante, el empleo de andenes o lugares de cultivo específicamente y el uso del abono. Utilizaban el excremento animal, el excremento humano también para la tierra, para fortificar la tierra. Bueno, la redistribución habíamos visto un poco también en la parte de lo que es los reinos aymaras. Y hablábamos que el ayllu le pagaba el tributo al curaca y el curaca le pasaba al inca, 3/4 partes para cada uno, ¿no? 3/4 partes para el pueblo, 3/4 partes para el curaca, 3/4 partes para el inca. Se dividían en 3 partes iguales, ¿ya? La proporción de la cosecha. Bueno, la forma de tributar de los incas se basaba fundamentalmente en el trabajo. Había el trabajo, la minca, que era un trabajo colaborativo, ¿ya? Que se realizaba, ¿ya?
La mitad, que era un trabajo obligatorio de 18 a 55 años, ¿no? Los hombres trabajaban en oficios distintos, ¿ya? Y el AINI era un trabajo recíproco, ¿no? Si tú colaborabas a alguien, ese alguien te debería ayudar también, ya sea en la cosecha, la construcción de edificios y demás. Y bueno, Chunca era un sistema de trabajo cuando existía alguna inundación. Toda la comunidad se movía para evitar que esa inundación avance, ¿no? Entonces esa era la Chunca, el trabajo en tiempos de emergencia. ¿Ya? Bueno, los incas no solamente trabajaban en la ganadería, digo en la agricultura, sino también en la ganadería, en la orfebrería, que es la realización de joyas o elementos de metal, la cerámica, ¿no? Que vendría a ser por el uso del barro, la confección textil, ¿no? También la metalurgia, que vendría a ser la fundición de minerales. ¿Ya? Hay una pregunta un poco más generalizada. ¿Cómo se llamaban los hornos de fundición de los incas? ¿Quién sabe? A ver. Los hornos de fundición de los incas. Les voy a escribir aquí en el chat el nombre. Puedes hacerlo en tipo español o puedes hacerlo en quechua. ¿Qué dice? ¿Qué he escrito ahí? Guairas. Guairas, o también guairas, ¿no? La pronunciación no varía, ¿no? Ahí nosotros vamos a identificar guairas, que son los hornos de fundición de los incas, ¿no? Para fundir los metales, especialmente. A ver, vamos a tratar de encontrar aquí para que ustedes puedan conocer las guairas. En el Museo de Arqueología, aquí en La Paz, están las guairas. ¿Ya? Aquí está. Bueno, no se nota mucho, pero vamos con esto. Este se ve mucho mejor, ¿ya? Aquí está. Voy a decir si se ve, si se observa, ¿ya? Esas son las guairas. Acá tenemos. En esta parte es donde se ponía el fuego y por acá tenía que salir el mineral, como vemos acá. Salía el mineral, chorreaba. Acá se ponía, o sea, se vaciaba el mineral en la parte de la cabeza y por los tubitos de costado salía obviamente el humo, no el mineral. El mineral tenía una sola salida, ¿ya? Y así es como se utilizaban estos hornos, estaban hechos totalmente de barro, ¿ya? Y estas cositas que vemos nosotros acá como puntas estaban hechas de caña para respiración, para que no se ahogue el fuego, ¿no? Tenía que circular el oxígeno. Acá se incendiaba y por este sector se fundía. El mineral se metía por la boca, por la parte de arriba, y ahí no se metía el mineral o sea, se lo metía en roca en realidad, o sea, un mineral hecho roca, ¿no? Porque los incas todavía después, ya con Huayna Cápac, descubrieron lo que vendría a ser la amalgamación, que era mezclar el mercurio con la roca para que se deshaga y solamente quede la plata, ¿no? Como elemento y eso se pueda derretir y se pueda fundir, ¿no? Así es como ellos trabajaban con las guairas. Ya estas cositas son de caña para que el fuego no se ahogue. ¿Habían escuchado alguna vez de esto? ¿Habían visto o no? Yo no, perdón, no leí. ¿Qué dices, Ronald? No lo escuché. O sea, bueno, no pensé que utilizaban ese artefacto para fundir esos metales. Eso, es que tenían que tener alguna estrategia para fundir, ¿no? Los minerales. Eso era un poquito complicado. Bueno, para los incas han sido muy ingeniosos en hacer esto, ¿no? Saber que el fuego derretía también los minerales. Ahí utilizaban los metales del oro, la plata y el bronce nomás, ¿no? ¿O algún otro metal? Sí, a un principio utilizaban ya habíamos dicho, ¿no? Que el cobre, como era un mineral que no estaba fundido, pero mezclando con el estaño se creaba el bronce, ¿no? Para el bronce sí era necesario.
para la plata también era necesaria, para el oro también era necesario la fundición. ¿Ya? En realidad todo metal se puede fundir, ¿no? ¿Sí o no? Un metal que no se pueda fundir. Sí, todos los metales se funden. Y todos los incas descubrieron que con esta estrategia de las guairas podían fundir minerales, ¿no? ¿Ya? Bueno, una de las situaciones importantes era la agricultura, ¿no? Y vamos, se basaba principalmente en lo que vendría a ser el proceso de impuesto, la agricultura, porque todos pagaban en cosecha su tributo, ¿no? Y para eso ellos utilizaban algunas técnicas como los canales, ¿no? Que venían obviamente desde las vertientes, ¿ya? También las terrazas, ¿no? Que era una especie de surcos de tierra que se hacía en forma escalonada, especialmente en forma ascendente y descendente para que cuando llueva la agua pueda bajar fácilmente. También los acueductos, ¿no? Que donde recolectaban agua de lluvia y estos iban en pozos a través de los canales, ¿ya? A través de los canales. Ya, algunos eran pues de los ríos, otros eran canales artificiales que ellos realizaban para que por ahí corra el agua, ¿ya? Ok, bueno, ellos cultivaban normalmente lo que se cultivaba en esa época, la papa, el maíz, el algodón, la coca, ¿no? Aprovechaban lo mejor posible la lluvia, el agua de lluvia, sabían en qué tiempo llovía especialmente, ¿no? Si alguien te pregunta a vos, ¿en qué tiempo llueve? Aquí en Bolivia mayormente en la parte de La Paz, la zona andina, en la parte de Chuquisaca, Tarija, casi en toda Bolivia son las mismas estaciones del año, ¿no? ¿En cuál de las estaciones del año llueve más? ¿En otoño? No, en otoño no es que llueve mucho, ¿no? En otoño es más de temporada seca, pues que los árboles están secos, ¿no? Hay hojas blancas. En verano. ¿Qué dice Marvin? Invierno. No tanto en invierno. En invierno hace más calor, te cuento, pero es la temperatura es más congelante, o sea, hay hielo, todo más, pero no hay tanta lluvia, ¿no? En invierno es temporada seca, invierno. En verano. Ah, muy bien, verano. ¿Por qué en verano lloverá bastante? Ahorita estamos en verano, ¿no? ¿Sí o no? Sí, hasta ¿Cuándo empezó el verano, Ronald? Y el 29, no sé. 21 de diciembre al 21 de marzo. Sí. ¿Sí? 21 de diciembre al 21 de marzo, ¿no? ¿Por qué el verano? Porque el verano la Tierra está más cerca del Sol, la Tierra está más caliente y como hay evaporación en temporada de calor, ahí es cuando existen más lluvias, ¿no? En verano. 3 meses de lluvias tenemos nosotros. Empezaría en diciembre las lluvias. Por eso han dicho que este año se ha atrasado las lluvias, ¿o no? Han dicho, ¿no ve? Ya debería estar lloviendo, dijeron. ¿Verdad? Y ahora en enero empiezan recién las lluvias, así un poquito, ¿no? Febrero tendría que llover mucho más, marzo no tanto, ya tendría que ir calmando y ahí terminaría las lluvias, ¿no? Entonces, ya los incas sabían mayormente de este tipo de calendario y después cuando ellos fundamentaban para establecer obviamente en qué tiempo iba a ser regada la tierra con más fuerza, ¿no? Y ahí es cuando generaban obviamente el uso mucho de esto de los acueductos, de los canales y todo eso en temporada de sequía. Bueno, los incas no conocían lo que era el arado, no utilizaban las azadas para cortar, pero sí utilizaban un instrumento que se llamaba la tajlla, que era el arado de pie, como vemos en esta imagen. Se hacía una especie de madera dura, ¿no? Se combinaba con metal, filo, para poder principalmente hacer los surcos. Habíamos dicho que los incas utilizaban cierto tipo de fertilizante, en este caso hablamos del estiércol, el pescado descompuesto, el guano, que es el desecho de los animales, el estiércol es el desecho de los humanos. Cultivaban lo que era el maíz, la papa, la quinoa, el algodón, los frijoles, la coca. Los incas tenían pues infinidad de alimentos, ¿no? De acuerdo a las temperaturas y a las
a los tipos de tierra también, las cuales ellos iban llevando los animales. Las ainucas ayudaban bastante en la rotación de cultivos cada 4 años. Bueno, al igual que los Tiwanacotas, los incas también se habían cimentado principalmente en la variedad de papas, y ahí tenemos 200 variedades de papa y hasta 20 variedades de maíz, ¿no? ¿Ya? Era el único pueblo que cultivaba gran variedad de alimentos, diferentes tipos de alimentos, diferentes especies de alimentos, ¿ya? Bueno, no solamente se dedicaban a la agricultura, sino también a la ganadería. Los incas, al igual que los tiwanacotas, los reinos aymaras, habían criado lo que era la llama y la alpaca, ¿ya? La llama se utilizaba su lana, su carne, su hueso. También se utilizaba como animal de carga, ¿ya? La llama era un animal muy resistente, ¿no? Tenía los huesos bien duros, ¿ya? La alpaca y la vicuña eran apreciados solamente por la lana, ¿no? La vicuña sí era un animal salvaje, no era tan criado por los incas, pero sí la alpaca, al igual que la llama, heredados de los reinos aymaras, criados también por ellos. No solamente criaban llama y alpacas, sino también criaban lo que era cuy. No sé si conocen el cuy, que se ve más en el lado de Perú, el cuy. A ver. Tipo conejo. Eso es el tipo conejo. Es más que todo parecido al ratón, ¿ya? O sea, su cola es pequeñita, ¿no? Como del conejo, pero sus características físicas son parecidas al ratón, con orejas chiquititas, ¿no? Ya sus dientes filudos en la parte de delante, ¿no? Los cuy. Acá algunos les dicen también los conejos cuises, ¿no? Cuises también les llaman en la parte de Bolivia. Ya, luego el guanaco, que era el cruce entre la alpaca y la llama, era como una llama enana el guanaco, y la vicuña eran salvajes, considerados salvajes. Eso no se criaba, ¿ya? Bueno, también los incas se dedicaron a la parte de metalurgia, habíamos dicho, a la fundición de metales, ¿ya? Especialmente plata, oro y obviamente el cobre, ¿no? Que después se volvió el bronce con la mezcla del estaño, ¿ya? Utilizaban para hacer sus joyas, para hacer sus figuras de sus dioses, venerables a sus dioses, ¿ya? Fundían los minerales ¿en qué? ¿En? Guairas. Guairas, perfecto, en los hornos, ¿no? Los hornos de fundición, ¿ya? Pues ahí a ellos les servía esto para crear principalmente algunas características de ellas, ¿no? El más tradicional dentro de cada una de sus figuras, pues era el dios Sol, ¿no? Ellos le llamaban el Inti, ¿no? El Inti, el dios Sol. A Huiracocha no lo podían reflejar, pues Huiracocha, al igual que el Jehová de la Iglesia Católica, no tenía una característica específica, ¿no? Pero sí el caso del dios Sol le daba más la característica del Sol, ¿no? Redondo, con los rayos a su alrededor y demás. Acá tenemos algunas figuras. Esto, por ejemplo, es una macana, ¿no? Aquí tenemos algunas llamitas, ¿no? Unas de plata, de oro. Y este es un cuchillo incaico, ¿no? De bronce, ¿ya? Con mezcla de oro, ¿ya? Con piedras preciosas, ¿no? Es un cuchillo que se encuentra en uno de los museos en la parte del Perú, ¿ya? En el Museo de Lima, ¿ya? Luego, no solamente la orfebrería o los minerales, sino también el arte textil, ¿no? Los incas supieron utilizar las llamas las lanas de llama, alpaca, vicuña y después el algodón, ¿ya? Bueno, teñían los tejidos con colorantes animales y vegetales, ¿no? ¿Ya? Bueno, el colorante animal recibe el nombre de cochinilla y bueno, y colorantes vegetales como flores, hojas, ¿no? ¿Ya? Ellos tejían utilizando telares, como vemos en esta fotografía, una puneña la vemos acá tejiendo en telares, ¿ya? Ok, utilizando palillos, ¿no? En esta época antes utilizaban huesos de llama para el tejido. Bueno, el aguayo es un elemento bien heredado desde el Tiwanaku, ¿no? Seguido por los reinos aymaras y continuado con los incas. Los incas dentro del aguayo van a especificar historias, ¿no? El aguayo refleja una historia, ¿ya? Con diferentes figuras también, tejidas igual, ¿ya? ¿Ok?
Y los colores, ¿no? Son más vivos en el caso de los incas. Los aymaras no utilizaban mucha viveza en sus tejidos, ni los tihuanacotas tampoco, pero sí los incas, eso es lo que les daba un valor a sus tejidos, especialmente para la clase alta, ¿no? La clase noble, la que utilizaba estos tejidos. Bueno, era mucho más tratable la parte del algodón porque no esperaban, en el caso de la llama, la alpaca, la vicuña, pues el pelaje tardaba en crecer, ¿no? Pues el algodón no, el algodón se reproducía a grandes cantidades y no requería mucho de un trabajo tan profundo como en el caso de trabajar la lana de la alpaca, la llama y la vicuña. Pero sí era más o sea, el algodón en esa época de los incas era el elemento más lujoso, ¿no? Especialmente para la clase más alta. Inclusive tenía mucho más lujo que la misma lana de la vicuña, que también era tan suave, ¿no? Bueno, en el Imperio Incaico también, así como vemos aparte de los textiles, el uso de la llana, los tejidos, ¿no? Vamos a tomar en cuenta ya que la mayor parte se utilizaban los telares manuales que las mujeres son las que se dedicaban al tejido, no tanto los hombres, ¿no? Sino solo las mujeres. Era una actividad netamente femenina, ¿ya? Para específicamente solamente diseñado para las mujeres, ¿no? A esas se las llamaban las textileras, o sea, las que hacían la parte de textil. Bueno, no solamente hablamos del textil, sino hablamos de la cerámica, pues se tenía que ver, ¿no? Cómo llevar los líquidos y pues el elemento de la cerámica destaca entre los incas una de las cerámicas más importantes que es el aríbalo, ¿ya? Aríbalo, así es como se llamaba, este jarrón, el aríbalo. Era un jarrón, un cántaro globular, vale decir, en la parte inferior ancho, ¿sí? Con una cabeza angosta, unas asas para agarrar, ya, en las partes laterales, y figuras geométricas dibujadas como decoración. Yo no les podría hablar mucho cómo es que hacían el teñido o el pintado de las vasijas más porque no hay una investigación específica de eso, pero sí para los tejidos, ¿no? Que es mucho más específico, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a considerar estas cerámicas, bueno, estas que vemos acá reciben nombre de querus, al igual que en la época de los tihuanacotas, los vasos ceremoniales, ¿ya? Estos son los aríbalos, estos son los querus, ¿ya? Los aríbalos son los jarrones o, si tú quieres decirle, ¿cómo dirías vos? ¿Qué nombre le pondrías a esto, no? Yo le digo un jarrón, ¿no? Con asas. Algunos le van a decir cántaros, ya, bueno, ya, en ese sentido, ¿ok? Ya, entonces los aríbalos. Acá tenemos otro tipo de aríbalos. Bueno, estas esculturas estas cerámicas que es un poquito con cabezas clavas, aquí tenemos una forma de vaca, que obviamente van a ser ya de la época contemporánea, en la época ya después, ¿no? En la época del Imperio Incaico, del Imperio Español, porque los españoles trajeron ya este tipo de animales, ¿no? Y también algunas figuras humanas, ¿no? Vamos a tener acá, que igual van a ser elaboradas en base a cerámica. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Muy bien, para ir cerrando, solo 2 preguntas, ¿ya? La primera pregunta, ¿cuáles eran las formas de tributar en el Imperio Incaico? A ver. Minca, Mita, Aini y Chunca. Muy bien. Ok, segunda pregunta, ¿cómo estaba compuesta la sociedad de los incas? Realeza, nobleza y pueblo. Ah, muy bien. Esos son 3 simples, ¿no? Muy bien, no sé si llega el profe Franklin. Profe,